esta casa. Y mi mamá, como buena hija obediente, fue y le tiró la ropa por la ventana y se la tiró todo hacia la calle. Después fui a donde mi papá, le dije, papá, a ver, cuéntame la historia, ¿qué fue lo que pasó a los 8 días? Mi papá me dice, no, es que hubo un problema en el trabajo y llegué 5 minutos después de la hora que se fue. Hay un pequeño problema de hora y 55 entre los dos. Y cuando llegué, mi ropa estaba botada en la calle y me tuve que ir a donde mis papás, y ahí duré como dos días sin poder volver a la casa. Ese fue el comienzo de un matrimonio desastroso, de un matrimonio sin Dios. Se casaron por una iglesia y se juraron amor frente a Dios. Pero una cosa es que usted crea que Dios es la base de su matrimonio y no la sea. Pero un matrimonio y algo tan delicado como el matrimonio, necesita usted construirla dentro de una base sólida y firme, una base que no se mueva, y más en tiempos tan fuertes y tan absurdos como los que estamos viviendo. Este piso y este suelo fuerte lo vamos a poder encontrar ¿en quién? En Él, en Jesús. Necesitamos formar matrimonios poderosos y fuertes que se unan en Él. Y mis papás no lo hicieron, mis papás no hicieron nada de eso. Poco a poco mi papá comenzó a irse, a volver, a irse, a volver, a irse, a volver. Se iba, duraba 3 días, 4 días por fuera, volvía, y era difícil ver a papá de vez en cuando. Cuando venía se armaban unas broncas muy fuertes. Mi papá golpeaba a mi mamá golpeaba a mi papá, mi abuela golpeaba a mi papá y a mi mamá. Mi abuela nos golpeaba a los nietos. Nosotros los nietos no golpeamos a nadie, nos golpeaban todos. Era una violencia la que se vivía, groserías, maltrato. Si usted me pregunta, Alex Campos, no sé cómo la S Campos, ¿cómo fue su niñez? Yo tengo que decirle que mi niñez fue triste, fue golpeada por violencia, por maltrato, y en pobreza. Pocas veces recibimos buenos regalos de parte de mis papás, y las pocas veces que mi papá me decía que me quería, cuando se emborrachaba cada fin de semana que estaba en casa, se iba a jugar fútbol y terminaba con sus amigos borrachos, y ahí era donde le entraba el espíritu de quererme. Comenzaba a tambalear, yo te quiero mucho, pero al día siguiente no se acordaba de lo que me había dicho una noche antes. Mi papá borracho llegaba a conquistar a mi mamá cada vez que se iba de farra 3, 4 días. Llegaba a conquistarla con 2 cosas para que no diera tanta cantaleta. ¿Conocen esa palabra, hermanas? Me gusta su sinceridad. Ay Dios, que Dios tenga misericordia de su esposo. ¡Amén! Llegaba a las 2 de la mañana borracho con mariachi, y llegaba, me acuerdo que yo estaba durmiendo y siempre escuchaba el fa, fará, fará, fa, para, este no es mariachi. Sigue con el vals. Y ahí yo, cuando escuchaba esa melodía, yo decía, mi papá, o sea, yo siempre amé a mi papá. Mi papá era el más malo, el más brusco, pero yo amaba a mi papá. Y cada vez que yo sentía que después de 4 días él volvía y escuchaba el fa, yo me emocionaba. Yo no sé si alguna vez usted de pequeño escuchó alguna melodía, y esa melodía la escucha y le recuerda a su niñez. Yo cada vez que escucho por ahí en algún lado una serenata del fa, llegaba con serenata borracho a las 2 de la mañana a conquistar el corazón de mi mamá, y llegaba con otra cosa muy especial, y eso era pollo frito. Era espectacular el pollo frito. Imagínense en el cuadro: 4 hijos, porque soy el mayor de 4 hijos, de 4 hombres. Quisieron una mujer al segundo y nació Luis.
Quisieron una mujer al tercero y nació Wilson. Quisieron una mujer al cuarto y nació John Pablo. Soy el mayor de 4 hombres. 4 hombres a las 3 de la mañana, donde habíamos pasado días sin haber comido bien, o sea, sin haber comido carne, sino pura, de pronto lenteja, jugo de guayaba y arroz. Y ese olorcito, nosotros nos despertamos porque la música siempre nos gustó. Y ese olorcito de pollo frito, nosotros éramos, mis papás así mirándose, mi papá borracho mirándolas. Mi mamá así como, ¿qué? Mi papá, ¿qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Dónde estaba? No me cambie la conversación. No, mentiras, él estaba ahí y ellos, mi mamá sí, mi papá sí y nosotros así. ¿A qué hora mi papá soltaba la bolsa de pollo? Eso pasó muchas veces pasó eso. Ese cuadro de mariachi y pollo frito con arepa. Un día mi papá llegó sin pollo y tampoco sin mariachi. Yo escuché que mi papá llegó porque estaban discutiendo con mi mamá a muy altas horas de la noche. Ahí me despertó un espíritu de comunicación, el chismoso de la casa. Me fui y puse mi oído detrás de la puerta y me puse a escuchar. Mi papá le estaba diciendo a mamá, no estaba borracho, estaba en su sano juicio. Estaba diciendo, Mercedes, estoy harto de estar viviendo aquí, ya no aguanto más esta situación, me cansé y conocí otra mujer. Y con esta mujer está embarazada y está esperando una hija, estamos esperando una niña. Yo no sé qué siguió, porque yo cuando escuché que estaba esperando una niña y que él añoraba tener una niña y ahora la iba a tener fuera de casa, fue la primera vez. O sea, me habían golpeado, me habían maltratado, me habían dicho cosas feas, pero nunca me dolió tanto como cuando escuché que mi papá se iba a ir de casa tras otra familia, tras otra niña. Lloré tanto, se marcó mi vida, rompió mi corazón. Nadie lo supo porque nadie se dio cuenta que yo había escuchado esa conversación. Rompió mi corazón mi papá. Mi papá se fue de casa, de vez en cuando venía, no nos ayudó económicamente, se olvidó que existíamos nosotros. Mi mamá le tocó salir a trabajar para levantar a sus hijos, para darle el estudio, para darle la alimentación. Difícilmente podíamos estrenar ropa y zapatos. Siempre estrenamos la ropa y zapatos de los niños y de los amiguitos que estaban en el barrio, de amigos de mi mamá que ya botaban la ropa y no les servía. Mi mamá la tomaba, la trataba de arreglar y esa era nuestra ropa de uniforme del colegio. Me acuerdo que siempre nuestro uniforme del colegio normalmente era buzos largos y cosas grandes porque mi mamá los remendaba para poder ir al colegio. Mi abuelo era zapatero, mi abuelita es protagonista de mi historia, pero mi abuelo era un hombre tranquilo, calmado, dominado por su esposa, pero zapatero. Y yo le doy gracias a Dios porque si no hubiera sido zapatero no hubiéramos tenido zapatos por mucho tiempo. Duraban los zapatos años y años y tratábamos de que el pie no nos creciera tanto para que aguantara. Un día estaba con mi hermano en medio de todo este cuadro de ver a mi mamá sufrir, llorar, irse temprano, perder a mamá, casi que perdemos a mamá porque mi mamá llega, se está dando otra película. Entonces yo me comencé a dar cuenta de que por un lado, no, sí está igual que el otro lado, pero siempre tenía que mirar al otro lado. Mi mamá se dio cuenta que su hijo mayor no veía por el ojo derecho, que tenía problemas con su ojo derecho. No se notaba, pero obviamente en este jueguito fue que se dio cuenta de que yo no veía por el ojo derecho. Aparte de todo lo que estábamos viviendo, mi mamá entra en desesperación de que su hijo mayor tiene un problema con el ojo y de que económicamente no tenemos
cómo ir a un especialista, a un optómetra. Quisimos ir a la mejor clínica, pero los recursos no nos dieron. Me acuerdo que hablamos con la iglesia en ese entonces, una iglesia católica que había cerca, a pedir ayuda, que se nos podían dar alguna ayuda económica para salvar mi ojo, y nunca pudimos recibir nada. Mendigamos a mucha gente y nunca recibimos nada. Lo único que mi mamá pudo hacer fue llevarme a diferentes lugares, conocido como brujos. Me llevó donde una bruja, donde me hizo riego, donde me hizo una cantidad de cosas, nunca pasó nada. Me llevó a donde el señor llamado Gregorio Hernández, más conocido como San Gregorio Hernández, a una sesión espiritista donde el alcohol se convertía en blanco y donde yo tenía que estar todo de blanco y las paredes de blanco y tenía que estar así listo para una operación a la medianoche, una sesión espiritista que nunca pasó. Mi ojo seguía igual. A mí me afectó mucho mi ojo cuando cumplí 15, 16 años de edad, porque mi ojo se puso blanco. Aparte de que ya no veía, el ojo comenzó a adquirir un color blanco, más conocido como catarata. El ojo se veía físicamente muy mal. Y yo, al verme al espejo, me sentía mal, me sentía incómodo, me sentía feo. Y de hecho, cuando alguna vez, en algún momento, en esos momentos, me gustó alguna niña y medio me la acercaba como para oírla, ¿cómo estás? Hasta a hablarle o algo, me miraban y cante, papito, cante. Y eso me dolía. Hoy en día lo puedo cantar tranquilo, pero eso me dolía, eso me frustraba como hombre, saber de que me veía feo al espejo, porque mi ojo era completamente blanco y me trajo muchas broncas y muchas peleas. De hecho, en mi niñez tuve muchos apodos por mi ojo: el pirata, el hombre lobo, etcétera, etcétera, etcétera. Me acuerdo que en el segundo piso nosotros terminamos viviendo otra vez con los